Amén. Amén. Para recordar un poco lo que estuvimos hablando el sábado pasado, que estuvimos hablando de escudriñando en las escrituras qué es, pues de dónde proviene la palabra espíritu, ¿verdad? Según las escrituras, y con qué estaba relacionado el espíritu. Y vimos que el espíritu, la palabra ruach, que la palabra espíritu viene del hebreo ruach y del griego neuma, ¿verdad? Y que la palabra espíritu está relacionada con varios aspectos. Amén. Está relacionado con el viento, ¿verdad? Con la respiración, con el aire, con el aliento, la respiración, y también con el ánimo, las fuerzas del ser. Amén. Y ¿qué más hablamos? Que es el estado de ánimo de una persona. Amén. Que tiene que ver con el estado de ánimo de las personas. Amén. Coraje. Tiene que ver con los sentimientos y con los sentimientos, más que todo, con el sentir anímico de la persona. Amén. Y de ahí tiene que ver con lo que es la ira, el enojo, la alegría y todo lo que uno puede expresar en un momento de estado anímico. Amén. También hablamos acerca de cómo es que el Espíritu de Dios se manifiesta. Amén. Dijimos que por cuanto nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, de Elohim, entonces nosotros podemos ver en nuestras vidas, en una pequeña proporción, lo que es Dios, porque nosotros somos limitados, ¿verdad? Entonces, o sea, nuestra creación, la forma como Dios nos creó, pues también somos limitados. Amén. Pero a través de las limitaciones podemos ver todo lo que es la grandeza, las proporciones que hay en Dios. Amén. Entonces, dijimos que en Dios también hay espíritu. Amén. Dios en algunas partes dice que mi espíritu los aborrece, ¿verdad? Porque claramente Dios también se resiente cuando el hombre peca, cuando el hombre no le obedece. Amén. El Espíritu de Dios también se impacienta, se entristece. Amén. Porque claramente tiene que ver con la actitud del hombre hacia lo que Dios quiere, hacia lo que Dios desea, lo que Dios anhela. Amén. Vimos que el Espíritu de Dios, la palabra ruach, antes que se me vaya esto, la palabra ruach y la palabra neuma están relacionadas con aquello que es una fuerza invisible que no se ve, pero se percibe. Amén. Entonces vimos cómo Dios, la Escritura dice que Dios ya llena al hombre de su espíritu y le da sabiduría y le da inteligencia y le da conocimiento y le da entendimiento y le da fuerzas. En el caso de Sansón, cuando ya no tenía fuerzas para luchar y se estaba muriendo de sed, dice que Dios abrió una fuente y él bebió y recobró su espíritu, cuando en realidad lo que recobró fueron sus fuerzas. Amén. Entonces Dios puede influenciar nuestro espíritu o nuestro ser a través de su espíritu. Amén. Capacitándonos, sea espiritual, sea física o emocionalmente o mentalmente. Amén. Él puede hacerlo. Amén. Y hablamos en ese sentido, hablamos de cómo es entonces, cómo entendemos el espíritu de santidad, cómo entendemos el espíritu de verdad, cómo es que el espíritu el Espíritu Santo, el espíritu de santidad nos afecta, viene a nosotros a hacer qué cosa en nuestra vida. Amén. A darnos la fuerza. ¿Para qué? El espíritu de santidad viene para qué a nuestra vida, para qué Dios nos lo da. Para darnos la fuerza de apartarnos, de consagrarnos. Para fortalecernos y que nosotros podamos entonces santificarnos, consagrarnos. Amén. Porque la santificación
no es obra humana. El hombre no puede santificarse por sí mismo. Amén. Aunque lo quiera, no podría hacerlo. Porque claramente esta carne se resiste. Y para eso es que Dios entonces nos da el Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad para que nosotros podamos entonces, como dice la Escritura, que Él pone ¿qué? El querer como Él hacer. Entonces, si Dios pone el querer como el hacer, entonces nosotros claramente vamos a tener esa fuerza para querer la consagración, la santificación y para llevarla a cabo. Pero por la asistencia divina, la asistencia de Dios. Y el Espíritu de verdad, ¿qué es el Espíritu de verdad? ¿Qué es el Espíritu de verdad? ¿La qué? Perdón. El que nos guía. Amén. El Espíritu de verdad, recuerda que, no sé si aquí lo expliqué o en la congregación, es todo lo que sale de Dios. ¿De dónde viene la verdad? Del Padre. El Padre es la fuente de toda dádiva. Amén. De Él proviene todo. Ahora, de Él recibimos todo por medio de la gracia del Cordero Santo, de la gracia de Jesús de Nazaret. Amén. Él es el medio por el cual se recibe todo lo que el Padre nos concede. Amén. Ahora, claramente la verdad viene de Él. ¿Y cómo llega la verdad a nuestras vidas? A través de la palabra que el Padre expresó. Recordemos que la palabra es Dabar. Amén. Y el Dabar representa ¿a quién? Al Mesías. ¿Verdad? Porque dice que el Dabar se hizo ¿qué? Se hizo carne. La palabra se hizo carne. Entonces todo viene a través de ¿quién? Del Mesías. Amén. Que es el Dabar. Por eso dice la Escritura que sin Él nada fue hecho y todo lo que fue hecho, por Él fue hecho y para Él fue hecho. Y en Él fue hecho. O sea que el Dabar participó en todo. Entonces, ¿de dónde viene primero? Del Padre. ¿A través de quién? Del Mesías, del Dabar. Y del Dabar vino a quiénes? A los mensajeros. Que son los enviados. Amén. Y de los mensajeros vino a quiénes? A los siervos. Y de los siervos vino al pueblo. ¿Dónde está el Espíritu de verdad ahí? Esa verdad que salió del Padre. ¿Dónde está el Espíritu de verdad? Todo eso, en la transición. Toda la transmisión de esa verdad, de cómo sale del Padre hasta que llega al pueblo. Amén. Igual el Espíritu de Santidad. ¿Quién es el santo de los santos? El Padre. Luego el Padre santificó ¿a quién? Al Mesías, ¿verdad? Y luego el Mesías trajo la santidad ¿a quiénes? A los siervos y los siervos al pueblo. Amén. Y así la santidad llegó a todos nosotros, el conocimiento y el entendimiento de la santidad. Amén. Entonces, todo lo que concierne a espíritu es como desde la fuente de Dios todo sale y cómo llega hasta el recipiente. Amén. Hasta los que han de recibirlo. Amén. Entonces, claramente, cuando la Escritura dice de que Él dio su Santo Espíritu para enseñarnos, hablando de cómo nos enseña el Señor, cómo nos enseña Dios a nosotros, cómo enseñó Dios a Israel la Torá, la instrucción, los mandamientos en el desierto. Si el autor, si Nehemías dice que Él nos dio su buen espíritu para enseñarnos, ¿cómo el Espíritu enseñó al pueblo? ¿Vino un espíritu a hablarle al pueblo? Por medio del Mesías. No, el mismo proceso, ¿verdad? El mandamiento sale del Padre, viene por el Dabar viene al mensajero, el mensajero se lo da a Moisés y Moisés se lo da al pueblo. Pero todo es que la influencia de Dios, amén. Todo salió ¿de dónde? Del ánimo de Dios, de que el pueblo conozca su voluntad, conozca su palabra, conozca su mandamiento. Amén. Esa voluntad de Dios, ese deseo de Dios, ese anhelo de Dios, de que lo que Él es llegue a su pueblo, pues es lo que en la Biblia podemos entenderlo como el Espíritu de Dios. Amén. Como Dios da de Él y no solamente da su palabra, sino que da todo lo que Él quiere dar a aquellos a quienes Él quiere darlos. Amén. Ahora, no sé si hay una pregunta en eso, porque sí quisiera que si hay alguna inquietud en eso, pudieran preguntar a ustedes, porque no queremos correr demasiado, sino porque este tema es bastante amplio y bastante delicado,
por cuanto, como decíamos el sábado pasado, ya en nosotros hay un conocimiento que ha sido sembrado, ¿verdad? Y cuando hablamos de espíritu, y sobre todo del Espíritu Santo, pues ya tenemos ciertas ideas concebidas por la enseñanza que se nos ha dado. Entonces, cómo lo que ahora entendemos por la palabra, cómo eso realmente lo confrontamos con lo que ya nosotros creíamos o se nos había enseñado antes. Amén. Realmente haciendo alusión de que en la teología cristiana el Espíritu Santo se percibe como una persona, que es la base de la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? 3 personas, un mismo Dios. Amén. Pero que cuando hablamos de estas cosas podemos ver que en la Escritura realmente solo el Padre y solo el Hijo se han manifestado como seres. No hay una manifestación en la Escritura, en toda la Escritura, donde el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad se manifieste como persona Él mismo. Amén. Todo el concepto que tenemos de persona del Espíritu de Dios está basado de la teología. Cuando el teólogo nos dice, mire, aquí dice que el Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu. Entonces eso toma como base para decir que, o cuando dice que no contristéis el Espíritu Santo. Amén. Entonces todas esas expresiones es que los teólogos tomaron para tomar la idea de que el Espíritu Santo era una persona. Amén. Pero en la Escritura no hay una manifestación del mismo Espíritu manifestándose como que es una persona. Amén. Como lo hizo el Padre, como cuando dice yo soy Dios, yo soy vuestro Dios, yo soy vuestro Creador. Amén. Cuando dice que el Pablo habla de su alma y habla de su espíritu y habla de su corazón también en la Escritura, Dios mismo. Yeshua también habla de ¿qué? De su alma, dice mi alma está abatida, ¿verdad? Dice que en la Biblia dice que se compungió de espíritu el Señor cuando pasó lo de Judas. Entonces la Escritura nos da testimonio de que el Padre y el Hijo sí son seres. Amén. El Padre es un ser y el Hijo vino a ser un ser cuando se encarnó. Amén. Eso es otro tema que es bastante complicado. Amén. Pero en la Escritura no hay un solo versículo donde el Espíritu mismo se manifieste o se revele como persona mismo. Amén. Por lo tanto, toda la idea de persona que tenemos del Espíritu Santo está basada en la teología, no en la Escritura. Amén. Si alguien encuentra un texto donde diga, mire, aquí el Espíritu Santo dice que yo soy, entonces ya tendríamos que recoger todo lo que hemos dicho. Amén. Al final hablamos de, cuando ya hablamos todo lo del Espíritu, hablamos de algo de una profecía, de una promesa que Dios hizo a través del profeta Ezequiel en cuanto a que Dios, vamos al capítulo 36. 26. Amén, hermano, gracias. Ezequiel. ¿Es mi Biblia? La semana pasada, Ezequiel 36, 26. Mi consejo es, mis hermanos, si usted quiere profundizar en estos temas, cómprese una concordancia, váyase a donde dice corazón o donde dice espíritu y usted léase toda esa cantidad de versículos que hablan de esto y usted va y lea versículo por versículo y contexto con contexto y va a ver usted cómo lo que hemos hablado realmente usted lo va a entender mucho más. Amén. Porque aquí lo que estamos dando es muy corto. Amén. ¿Esto es por medio del internet? ¿O es un libro? La concordancia, hay Biblias que tienen concordancia. Hay concordancias que venden solamente la concordancia. Amén. O por internet también se puede hacer. Amén. Sí, hay un libro. Ok, Ezequiel. Lo único que, como les dije, el único impedimento cuando leemos en nuestro idioma español es que en la traducción muchas veces
la traducción no es fiel al original en sentido de que en el caso de la palabra espíritu, usted no siempre va a encontrar, aunque en el original la palabra que está es el ruach, usted no va a encontrar en la traducción en español muchas veces la palabra espíritu. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el espíritu hace relación con el viento, con el aire, con el aliento, con el ánimo. Entonces puede ser que el autor no escriba la palabra espíritu, sino que se apoye más en el contexto de lo que está hablando para escribir lo que él considera que realmente tiene que ver más con el contexto y no con el texto. Amén. Esos son algunos de los... Hoy vamos a ver algunos textos que usted vea que sucede eso mucho, no solamente con la palabra rúa, sino con muchas palabras. Amén. Nos quedamos 36, leamos desde el 24. Amén. Amén. Esta es la profecía de la restauración de todo Israel. Amén. Aquí está la promesa para todo Israel. Perdón, pastor, Ezequiel 36, del 24 en adelante. Amén. La promesa de qué fue que dice. De la restauración de todo Israel, o de la redención, restauración, redención de todo Israel. Cuando hablo de todo Israel, estamos hablando de todas las descendencias de los hijos de Jacob. Amén. ¿Recuerda que los hijos de Jacob fueron cuántos? 12, y ellos constituyeron 12 naciones. Amén. Y toda esa descendencia se ha perdido. Así que Dios, que reconoce todas las cosas, ha de restaurar y de redimir a toda, no a todos, pero a una gran mayoría de esa descendencia. Amén. Recuerda que no todos alcanzan la salvación. No porque Dios no quiera, sino que el hombre no es el que no quiere. Amén. Dice el 24, Ezequiel 36, 24 dice: por cuanto yo os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. Amén. Esto es una promesa que está pendiente para cuando venga la redención del Mesías, cuando el Mesías aparezca por segunda vez para recoger a su pueblo. Amén. Dice: y rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Realmente tiene que ver con no solamente con el bautismo, sino con la limpieza que la palabra va a hacer en nuestras vidas. Recuerda cuando el Mesías dijo a los discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. No solamente en el bautismo se nos da una forma de limpieza, sino que la palabra misma también limpia. Cuando la palabra viene, el conocimiento viene y el entendimiento viene y nosotros cambiamos, entonces es una forma como la palabra nos va limpiando de nuestras contaminaciones. Amén. Y dice que aparte de eso, dice: os daré un corazón, versículo 26, un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Ahora, la pregunta que hicimos el sábado pasado es: ¿qué relación hay entre un corazón nuevo y un espíritu nuevo? ¿Por qué Dios no solamente nos pone un espíritu nuevo y la hace? ¿Por qué Dios tiene que cambiar también el corazón? ¿O por qué no solamente el corazón y no el espíritu? Porque de ahí mana todos los sentimientos, todo el corazón. Entonces, hoy vamos a agregarle una palabrita más a nuestro vocabulario. Amén. Y es poder entender qué es el hombre, cómo está compuesto el hombre realmente. Cuando hablamos del hombre, ¿qué es el hombre? Nosotros hemos enseñado que el hombre es un ser tripartita. Pero estudiando las escrituras, la palabra Adán, que es la que se traduce como hombre, Dios llamó a esa... La escritura dice que Dios formó del polvo de la tierra al Adán, ¿verdad? Al hombre. A esa forma que Dios hizo del polvo de la tierra es que Dios llamó a hombre. O sea, antes de que el hombre fuera un ser viviente, ya la forma misma es Adán. ¿Por qué Adán? Porque fue tomado de la Adamá. ¿Qué es la Adamá? La tierra. Por eso el hombre se llamó Adán, porque vino de la Adamá. Y por eso Dios le dice: cuando tú termines tus días, volverás ¿qué?
al Adamá, volverá otra vez a la tierra. ¿Es la Amén. palabra hebrea? Sí, Adamá es la palabra hebrea para decir tierra. Amén. Entonces, ahora, Adán es el hombre, ¿verdad? Cuando la Escritura dice que el Señor sopló el Nishma. Amén. El Nishma es lo que Dios sopló. Amén. Ahí vino todo, no solamente el aliento, vino todo. Todas las capacidades que tenemos vinieron a través de ese Nishma. Ese Nishma es el que nos sustenta a nosotros. Ese Nishma, que se traduce, algunos dicen como aliento, pero es más que aliento, porque envuelve todo. Aliento de vida. Amén. El aliento es parte de la respiración, el aliento es como la respiración, pero el Nishma de Dios trajo todo. O sea, cómo se convirtió una figura de barro en carne, y en sangre, y en venas, y en órganos, y en, ¿cómo se llama? Músculos y órganos, los sentidos. O sea, cómo todo eso se convirtió, se formó a través del Nishma. El soplo fue lo que hizo que esa figura de barro se transformara en lo que somos. Amén. Entonces aparecieron los ojos, aparecieron la boca, los oídos, apareció todo, y todo el sistema digestivo y todo lo que hay por dentro de nosotros. Amén. Pero dice la Escritura que cuando ese Adán, cuando Dios sopló sobre ese Adán, el Nishma, dice, fue Adán un ser ¿qué? Un nefesh hayá. La palabra ser es la palabra nefesh, que usted encuentra en la Biblia como alma. Y el alma del hombre, el alma que pecare. La palabra alma es la palabra nefesh. Amén. Y esa palabra fue un ser viviente, o un alma viviente, traducen algunas Biblias. Amén. Entonces, ¿qué es el hombre? Un ser viviente. Un nefesh hayá. Un ser viviente. Entonces, ahora, tenemos ya al ser viviente. Amén. ¿Cómo funciona ese ser viviente? ¿Cómo opera ese ser viviente? Claramente la existencia nuestra es a través de este cuerpo. Pero este cuerpo solo provee la parte ¿qué? La parte física, la parte material. Pero ¿dónde está la parte emocional? La parte sentimental, la parte del ánimo, de poder hacer. ¿Ven? Entonces viene lo que es el corazón. ¿Qué es el corazón del hombre? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que ocurre allí? Para entender un poquito de eso, vamos a ver dónde aparece la primera noción de corazón en la Escritura. Amén. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6. Lo llevo así para poder. La palabra corazón en hebreo es lev, o levab. También se consigue como levab. Amén. Génesis 6:5, ¿lo tienen? Sí. Dice allí: vio entonces Yahweh que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra, y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente ¿qué? Al mal continuamente. Ahora fíjense bien, ¿qué fue lo que Dios vio? Mucha maldad. Pero ¿cómo la vio Dios? ¿Cómo vio Dios la maldad de los hombres? Continuo. Sí, pero ¿en dónde? En el corazón. ¿Cómo supo Dios que había mucha, que la maldad era mucha? ¿Por qué? ¿Cuál era la raíz de esa maldad? Según el texto. Yo quiero que usted mire el texto. Vamos a leer los textos para que ustedes los analicemos, porque el mismo texto tiene todas las respuestas. Amén. Dice el 6:5, dice: vio entonces Yahweh que la maldad del hombre se había ¿qué? Multiplicado. Ahora, ¿por qué la maldad se multiplicó? El Señor va a decirlo, ¿verdad? Dice, en la tierra, y que toda forma de pensamiento, ¿de dónde? De su corazón. ¿De corazón de quién? De los hombres. Amén. Era solamente ¿a dónde? Al mal. ¿Ah? De continuamente al mal. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Escritura? ¿De dónde viene el mal? Del hombre. ¿De dónde viene? Los pensamientos. El corazón.
Amén. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué? Claro. Ahora, ¿por qué el corazón? ¿Por qué el corazón se vuelve malo? ¿O por qué la maldad nace en el corazón? ¿Cómo se forma? Fíjate que aquí la palabra que usa aquí, que toda forma de pensamiento. Es la misma palabra que dice, la palabra forma, es la misma palabra que dice que Dios formó al hombre. Entonces, ¿cómo se forma algo? Hay que darle forma, ¿verdad? Hay que reunir cosas para formarlo. Entonces, ¿cómo se forma el pensamiento? Eso tenemos que entenderlo, para entender el corazón. ¿Por qué es que mi corazón es bueno o es malo? Y quiero que realmente, ¿y cómo mi corazón se formó? Porque el hombre es lo que es, conforme a lo que hay en su ser y en su corazón. ¿Ven? Por eso dice que el Dios escudriña ¿qué? Los corazones. ¿Ven? Porque en el corazón está la esencia del hombre. Lo que el hombre es, está en su corazón. Y ahí es donde nace todo. ¿Ven? Pero el punto es cómo se forma eso. Cómo se forman los pensamientos en nuestro corazón. Entonces ahí es donde viene el por qué Dios nos dio ojos, el por qué Dios nos dio sentidos. Amén. ¿Cómo yo diferencio que esta comida es más buena que esta? Por la vista. Por palabra. ¿Cómo yo sé que el olor de fulano es mejor que el olor de fulano? Por la nariz. Ahora, ¿cómo yo determino que un olor es malo o que un olor es bueno? ¿Pero quién me enseña eso? Alguien tiene que enseñarme. Amén. ¿O quién determina que un alimento es mejor que otro alimento? ¿El gusto? El pensamiento, ¿Seguro? el conocimiento que uno tenga del pensamiento, el conocimiento. La experiencia. La enseñanza que La uno recibe. enseñanza. ¿Quién es el que de pequeñito le dice a uno, tome leche porque eso es bueno? No tome soda porque eso es malo. De la enseñanza, entonces. Entonces, ¿qué voy creando yo en mi corazón? De la palabra, De lo que percibimos. No solamente a través del olfato, a través del gusto, a través del tacto. ¿Por qué hacemos diferencia en las telas? suavidad, Que es áspero, que es suave. ¿Por qué unas telas son más valiosas que otras? ¿Qué la hace valiosa? la suavidad. ¿Quién le dio calidad a las telas? La percepción de la El hombre. El hombre. El hombre es el que ha establecido una escala de valores para todo. Amén. Y entonces nosotros, ¿por qué la Escritura dice? Pero dice algo muy interesante. Vamos a ver un poquito, quiero que usted lo lea para poder explicarle ahora que el Señor me lo trae a la mente. Creo que es Primera de Pedro. O Segunda de Pedro. ¿De qué trata, perdón? Cuando habla de que para que seas salvos de la mala enseñanza de vuestros padres. Segunda de Pedro. Creo que es Segunda de Pedro, sí. ¿Alguien lo sabe? Que fuimos a... Bueno, le voy a decir lo que dice el texto, pero no recuerdo bien qué texto es. Dice que fuimos rescatados. Para vuestra vana manera de vivir. Sí. Ok, vamos a buscarlo. Enseñada de vuestros qué. Vuestros padres. No es que no recuerdo el texto. Ya lo... Eso lo van a tener personas aquí que están. Okay. Yo estoy en Juan, con razón. ¿Cómo fue? No, que yo estoy en Juan. Bueno, mientras buscamos, lo que el texto dice es que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual aprendimos de nuestros padres. Amén. Así que, 1:18. ¿cuál? ¿Primera o segunda? Primera. Primera, 1:18. Gracias, hermano.
Esto me pasa porque yo estas cosas no las preparo, sino que yo me las traigo ahorita y por eso los traigo. ¿Es primera Pedro o segunda Pedro? Primera Pedro 1:18. Creo que mi hermano que sabe. Dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata y oro. O sea, ¿de qué nos redimió el Señor? ¿De qué nos rescató el Señor? ¿De dónde aprendimos esa vana manera de vivir que teníamos? De la enseñanza que recibimos de nuestros padres. Amén. Todo eso que nosotros le decimos a los hijos, a los niños: mira que tienes que estudiar para ser alguien, porque si no estudias entonces no serás nada. Entonces vamos estableciendo una escala de valores dentro de que lo que importa es tener dinero. Y enseñamos una cantidad de cosas que la gente va formando sus propios criterios, sus propios pensamientos, sus propias ideas. Amén. Y va organizando sus prioridades y sus valores dentro de su corazón. Amén. Y entonces como vamos formando nuestro corazón, como lo vamos organizando, como vamos clasificando las ideas y los pensamientos, entonces ese va a ser ¿qué? Ese va a ser yo. Tal como yo pienso, así soy. Amén. Porque de ahí viene, de dónde aparece la ambición a las riquezas, la ambición a la fama. ¿Por qué escogemos ciertas cosas más que otras? Porque todo está aquí, en el corazón. ¿Dónde aprendemos a apreciar o a menospreciar? En el corazón. Pero todo eso es enseñado. ¿Quién nos enseña a apreciar y a menospreciar? Nuestros padres. La escuela. Amén. Los amigos. ¿Por qué? ¿Por qué hay esto de la que tanto se critica hoy en día de menospreciar a la gente por el color o por la raza? ¿Amén? ¿Cómo llama eso? Discriminación. ¿Por qué discriminamos? Los que estudian discriminan a los que no estudian. Y unos discriminan a otros. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a discriminar. Cuando Dios dice que todos los hombres somos iguales, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ningún hombre es mayor que otro delante de Dios. Pero delante de los hombres sí hay una gran diferencia. Amén. Entonces, volvemos al punto en que Dios ve que el problema del hombre es que el corazón, sus pensamientos son los que realmente han llevado a que la maldad se multiplique. El problema del mundo, ¿cuál es? El corazón. ¿Por qué tenemos tanta maldad en el mundo? Por el corazón de los pensamientos. ¿Cómo fueron formados los pensamientos del corazón de la gente? Amén. Cada quien aprendió, se le enseñó diferente. Amén. Algo dice en la palabra que no todo lo que sale de la boca del hombre, ¿cómo es la que dice? Hay un versículo que habla sobre eso. Que lo que No. envenena no es lo que entra, sino lo que sale de la boca. Amén. Que la abundancia del corazón abra la boca. Amén. Ok. ¿Perdón? Entonces ahora entendemos por qué es que, ahora, vemos que el corazón, ahora, ¿qué relación hay entre el corazón y el espíritu? Porque aparte que ahora entendemos que Dios tiene que cambiar el corazón, porque claramente todo nuestro corazón ya ha sido formateado de cierta manera, que tristemente el corazón está alejado de ¿qué? De Dios, está apartado de Dios. Amén. El corazón aprendió todo, menos a amar a Dios, menos a buscar a Dios, menos a guardar el mandamiento de Dios. Amén. El mundo, nuestros padres, la sociedad nos enseñó fue a valorar muchas cosas. Tanto así que hoy se valora más el cuerpo que el corazón. La gente invierte más energía y más fuerza cuidando su cuerpo que cuidando su corazón. Cuando uno debería preocuparse más por cuidar su corazón que cuidar su cuerpo. ¿Por qué? No es que no debamos cuidar el cuerpo.
Porque este cuerpo nos dará unos 80, 90, 100 años a máximo. Pero el corazón nos dará vida para siempre. Entonces, ¿qué es lo que más debo cuidar? El corazón. Porque de él van a ¿qué? La vida. Amén. Este cuerpo, por mucho que lo cuide, no me pasa de los 120. Porque eso es lo que Dios puso. Amén. Amén. Entonces, Está pirando mucho, pastor. ¿ah? Está pirando más o menos. No, que no terminemos nosotros como Jacob, ¿verdad? Cuando le contó a los varones, ¿usted cuántos años tiene? Dice, como 130 y bien malos. Amén. Vamos a un momentito al libro de Proverbios 6:18. Proverbios 6:18. Pastor, Sí, mi hermano. ¿dónde está qué relación hay entre la conciencia y todo eso? Porque yo sé que la palabra con, conciencia, pues si se rompe la palabra, pues ¿qué significa con? Y ciencia es conocimiento. Entonces, En español. ¿cómo se usa? Exacto, o sea, ¿cómo se conciencia, exacto, o sea, con conocimiento? Entonces, ¿cómo se relaciona eso con lo del corazón? Con el corazón. Sí. La conciencia hace alusión a la sensibilidad que tiene moralmente la persona. ¿Sí? Cuando una persona no es moral o no tiene una connotación moral, ¿cómo se dice? Ese no tiene conciencia. Porque ¿qué es la conciencia en sí? Es la sensibilidad espiritual del conocimiento del conocimiento de Dios y del mandamiento de Dios. El hombre que tiene conocimiento del mandamiento de Dios y de la voluntad de Dios, entonces cada vez que él hace un acto que va contra ese conocimiento que él tiene de Dios, entonces ese conocimiento es lo que entendemos como la conciencia, que viene a ser consciente del mal que ha hecho. ¿Amén? ¿Basado en qué? En el conocimiento que él tiene de... Entonces, claramente la conciencia es simplemente, es eso, es ser consciente de que hice un mal. El hermano oraba en la canción que pusimos, interesante. Arrepentimiento, una persona arrepentida que se salió de los caminos de Dios y entonces le está diciendo a Dios que lo restaure nuevamente para los... Amén. No, la canción, si usted la escucha bien, hay un texto que dice, ¿cómo entenderá el hombre sus propios errores? ¿O quién entenderá sus propios errores? Lo que la Escritura está diciendo es, ¿cómo yo puedo saber que estoy equivocado? Yo mismo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque es muy difícil que yo mismo sepa que estoy equivocado. Y es uno de los grandes problemas que tenemos en el ser humano. Que creemos que estamos en lo correcto siempre. Que creemos que lo sabemos todo. Pero Dios pregunta, ¿quién entenderá sus propios errores? ¿Por qué? Porque solo Dios nos puede revelar si estamos equivocados o no. Por eso la canción, lo que él le pedía a Dios es, si ves que hago esto y si ves que hago aquello, o sea, lo que él está pidiendo a Dios es, Señor, si tú ves que me estoy desviando, me estoy apartando, házmelo entender, házmelo saber. Esa es la canción, aunque también no sé eso base a eso, pero lo que él está pidiendo es, o sea, y debe ser nuestro deseo. Nosotros que anhelamos conocer y hacer la voluntad de Dios y la verdad de Dios, nuestra tarea es pedirle a Dios, Señor, hazme conocer si en mí hay camino de error. David lo preguntó también. Hazme entender si hay camino de perdición. Amén. O perversidad. Amén. Porque solo Dios es el que... ¿Por qué yo no puedo realmente estar seguro de que yo sé que si mi corazón está bien o mal? Porque dije que engañoso es ¿qué? El corazón más que... El corazón mismo, mi mismo corazón me puede ¿qué? Engañar. Por eso yo no puedo confiarme en que yo realmente puedo saber si soy equivocado o no, porque no podré hacerlo a menos que Dios me ayude
y me conceda por su palabra, por su revelación, por su espíritu, por su verdad, de que entonces yo comprenda si realmente hay en mí equivocación, si hay en mí error. Por eso nuestra oración siempre es: Señor, líbranos, guárdanos de todo espíritu de equivocación, de todo espíritu de error, y ayúdanos a entender y a comprender si estamos equivocados. Haznos comprender, haznos entender si nos hemos desviado, si nos hemos apartado, porque de eso se trata. No se trata de creer que ya nosotros lo sabemos todo, sino de saber que no sabemos nada. Aquí es la escritura: el que cree saber algo, hágase como que no sabe nada. Amén. Porque el único que sabe es ¿quién? El Padre. Amén. Y solo Él, a través de la gracia de su Hijo, de su Espíritu, de su palabra, de su verdad, de su santidad, es que nos puede dar a entender y comprender en qué condición nos encontramos nosotros. Amén. Jesús les decía algo muy interesante, pero que me aparte un poquito. Le decía a los judíos algo que, a los judíos que creían que lo sabían todo, le decía: los médicos, ¿cómo es? Los sanos no tienen necesidad de ¿qué? De médicos, sino los enfermos. ¿Qué quiere decir? Si alguien se cree que lo sabe todo, pues no necesita quien lo enseñe. Amén. Pero aquel que tiene hambre y que desea aprender, pues claramente va a buscar siempre la enseñanza. Amén. 6, ¿qué dijimos? Pero 18 dice: corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal. Amén. Dice, vamos a ver desde el 16, 16 cosas aborrece Yahweh, aún 7 abomina su, ¿qué? Su alma. Y aquí estamos hablando de ¿qué? ¿Qué es el alma de Dios? Cuando habla de que 7 cosas abomina su alma, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? Su ser. Estas cosas Dios las abomina. Su ser abomina estas cosas, ¿verdad? Por eso la palabra alma está allí, que es la palabra nefesh. Amén. Dice: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencilla entre sus hermanos. Amén. Todo esto es, pero vemos aquí de que una vez más es en el corazón donde se maquina ¿qué? La maldad, la perversidad. Todo lo que el hombre hace sale del corazón. Robar, matar, engañar, confundir, maltratar, explotar, toda la maldad que se hace proviene del corazón. Por eso es que Dios necesita cambiar el corazón del hombre, porque si Dios no cambia el corazón del hombre no puede cambiar. Amén. Nosotros seguiríamos siendo, y esa es una de las grandes cosas, que si un creyente no viene a Dios entendiendo de que él no puede hacer nada por sí mismo para cambiar, para salvarse, porque el engaño del mundo ahorita ¿cuál es? Es que la gente practica espiritualidad. Ah, es que soy espiritual porque hago yoga, porque hago meditación. Nada de esas cosas tienen poder contra la carne. ¿Amén? El único que tiene poder contra la carne es el poder de Dios, el conocimiento de Dios, el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, realmente Dios tiene que cambiar el corazón del hombre, porque si no cambia, el hombre sigue igual. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, un creyente, viene, pero no viene entendiendo eso? Lo que viene buscando, viene y confiesa al Mesías porque lo que quiere es que le haga un milagro, o le resuelva un problema, o le ayude en una situación. ¿Esa persona va a tener un corazón nuevo? No. ¿Por qué? Porque no, Dios no puede dárselo porque no es lo que está buscando. Amén. Lo que está buscando es otra cosa. Lo que está buscando es que Dios le haga el milagro, le resuelva el problema, o le conceda su petición, y tan pronto si Dios se lo haga, a los 3 meses se vuelve para atrás. Porque eso es lo que vive buscando. Amén. Por eso las iglesias, la gente va y viene, va y viene, va y viene. Porque solamente vienen a lo que se les ofrece. Solución de problemas, solución de liberación, sanidades. La gente, ¿ah? Abundancia y bendiciones. Y si no las tiene, pues mucho más rápido se van.
Amén. Salmo 51, mi hermano. Salmo 51. Ven el mail que le llega, los pide antes que le llegue el cheque. Amén. Salmo 51. Este es un salmo muy famoso que se lee mucho. Es un salmo de David. Y este salmo lo hizo David, o lo expresó David, cuando Dios lo corrigió porque se había llegado a la mujer de Urías. Y no solamente había cometido adulterio, sino que lo mandó a matar también. O sea, ¿de dónde salió todo ese mal de David? Un hombre que Dios dijo, me he conseguido uno conforme al corazón de Dios. La gran pregunta que muchos han hecho. ¿Ah? ¿De dónde salió eso? Pues nació cuando subió a la terraza y miró por la ventana y vio, uy, ¿qué hay por allá? Cuando se dio a casar. Y al otro día volvió a subir a la misma hora y, uy. Amén. Y todo eso, pues ¿qué? Porque claramente los percibimos, ¿por qué? Por la vista. Concupiscencia. Amén. Y la concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? Pues es el deseo que se va acumulando hasta que engendra ¿qué? El pecado, el mal. Amén. Y una vez que engendra el mal, pues ya el espíritu está dispuesto para hacer, porque ya va cogiendo tanta fuerza eso, que la persona no descansa hasta que lo hace. Que ya no hay forma de controlarlo, ya. Y ese es el espíritu que se levanta. Amén. El espíritu del hombre se aviva en cuanto a eso que cada día él le atiza más fuego, en cuanto más piensa en eso, en cuanto más lo desea, y en cuanto más lo valora, y en cuanto más le gusta, hasta que entonces tome la fuerza para qué, para ir y hacerlo. ¿Amén? ¿Usted cree que el quitarle la vida a una persona es algo fácil? Una persona calmada, consciente, no lo va a hacer. Se requieren ciertas condiciones y causas para que la persona llegue a ese ánimo de querer quitarle la vida a otra persona. Amén. O robar, el mismo robar, a mucha gente le vio robar. Pero hay personas que lo hacen porque ya empiezan a acumular tanto ánimo, tanta fuerza en ellos que lo hacen y encuentran las razones para hacerlo. Amén. Entonces David, estando en una condición y viendo todo lo que ya el profeta Natán le ha dicho de lo que le va a pasar a él y a sus hijos, a su familia, todo el mal que le viene, él empieza a hablar estas cosas que dice él. Empezamos por entender el reconocimiento de David de quién era él. Amén. Dice, leamos desde el 4. O desde el 1, leamos desde el 1 para que veamos todo el contexto. Dice, ten piedad de mí, oh Elohim, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Creo que le pide David a Dios, borra ese pecado, ese mal que he hecho. Dice, lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado. Solamente estando en el contexto de los lavamientos que hacen los judíos por la ley para purificarse, ¿verdad? Porque yo reconozco mis transgresiones. Esto es un verdadero arrepentimiento. Amén. El verdadero arrepentimiento trae esto, la conciencia del mal que yo soy, de lo malo que yo soy, del mal que he hecho, del pecado que he cometido. Amén. No es un mero, como dicen por ahí, un mero ¿qué? Sentimiento, sino es un profundo dolor. Un mero remordimiento. Sí. Remordimiento, amén. Sino un verdadero dolor de sentirlo. Es algo que el que lo siente, pues lo puede explicar, amén. Díceme, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu sentencia. Amén. Claramente también reconoce que es Dios el que tiene el poder para juzgarlo. Amén. Y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad fui ¿qué? Formado. Recuerden que la palabra formado viene que dijimos, ¿verdad? De cómo se forman las cosas, ¿verdad? Y en pecado me concibió mi madre.
No vamos a entrar en ese punto porque no está, es un poquito más delicado. Dice, he aquí, el 6 dice, he aquí tú deseas la verdad en lo íntimo, por tanto en lo secreto hazme conocer sabiduría. 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Saltemos al 9. Dice, aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Oh Elohim, 10. Crea en mí, ¿qué? Un corazón limpio. Y levanta, usted tiene la palabra renueva, pero la palabra tiene que ver con algo de levantar. Dice, y renueva o levanta un espíritu recto dentro de mí. Ahora, ¿por qué David pide esto? ¿Por qué David pide a que Dios le conceda, le crea en él un corazón nuevo? Porque él entiende que en realidad en su corazón hay maldad y que el pecado está a la puerta. Amén. Y que la única forma de que él pueda ser liberado de eso es que Dios le conceda ¿qué? Un corazón nuevo. Un corazón que él ahora pueda realmente organizarlo, prepararlo, ya entendiendo a Dios, conociendo a Dios y entendiendo todo lo que ahora él llega a entender y a comprender. Amén. Que es lo que realmente es nuestra tarea. Para eso es que Dios nos liberta, para que Dios nos perdona todos nuestros pecados y nos da una vida nueva, para que nosotros nos perfeccionemos. Amén. Todo lo que Dios espera en nosotros y quiere en nosotros es que perfección, que nosotros nos perfeccionemos. Alguien dirá, "Uy, pero ya eso es demasiado". No, es que la consagración que Dios nos da es para perfeccionarnos. O sea, nosotros nos debemos consagrar es a perfeccionarme, a que cada día yo aborrezca más la maldad y que cada día el bien, la misericordia, la compasión se llene más mi vida de amor y de compasión y de misericordia hacia Dios y hacia el prójimo. Amén. Para eso Dios no nos llamó ni nos rescató para concedernos todas las cosas de este mundo y para que ahora disfrutemos de las cosas de este mundo. No, nos llamó fue para que nosotros busquemos la perfección. Nuestra meta es la perfección. Amén. Nosotros cada día tenemos que limpiarnos cada día más y liberarnos cada día más de toda contaminación de carne y de espíritu. Y esa es nuestra tarea. Si Pedro lo dice, ¿verdad? Como la escalera que hay para llegar al amor ágape. Y eso es lo que David está entendiendo aquí. De que no hay forma de que él cambie si Dios no le cambia el corazón. Amén. Y claramente él también pide que Dios le renueve levante un nuevo ¿qué? Espíritu. Ahora, ¿por qué? Porque siempre que se habla del corazón, también el espíritu se renueva. O hay que renovar el espíritu. Porque los dos están conectados. Claro, porque ¿de dónde sale el ánimo para que el espíritu actúe? Su corazón. ¿De dónde viene el ánimo para hacer las cosas? De todo lo que nosotros atesoramos en nuestro corazón. Lo que ha sido todo el formado. deseo, todo lo que yo he formado aquí, todo lo que yo quiero, todo lo que yo anhelo, todo lo que yo busco, de ahí viene mi fuerza para que yo entonces haga lo que quiero hacer. Ahora, si mi corazón es un corazón tranquilo y calmado, pues mi espíritu va a ser como calmado también. Amén. Si mi corazón es un corazón soberbio, ¿cómo va a ser mi espíritu? Soberbio, altivo. Amén. O sea, mi espíritu va a actuar conforme a mi corazón. ¿Por qué David hizo lo que hizo? Porque claramente en su corazón él maquinó todos esos pensamientos. Tomar la mujer de Urías y luego que cometió el error, en vez de arrepentirse, ¿cómo llegó él a pensar para matar a Urías? Pues pensando en el problema, ¿cómo soluciono el problema? ¿Cómo me lo quito de en medio? Amén. Entonces todos los pensamientos a qué lo llevaron a una sola conclusión. El único camino que hay es que el hombre se vaya. Amén. Y todo
Y ahí vino la fuerza, la angustia de que ahora él siendo rey había cometido el pecado más grande que podía cometer. Amén. Y no buscó a Dios. Mire que en esos momentos la maldad te absorbe tanto que Dios se aleja de tus pensamientos. Porque estás tan concentrado en lo que quieres hacer y en lo que... Porque ya tu espíritu está que revienta ya, queriendo hacer lo que quiere hacer. ¿Por qué un hombre viola a una mujer cuando o sea, no le da motivos para nada, sino que la vio y alimentó su corazón cada día de esa persona, hasta que un día decidió ir a hacer lo que en su corazón ya anhelaba y deseaba? Amén. Entonces toda maldad brota ¿de dónde? Del corazón. Del corazón viene toda esa maldad. Amén. ¿Dónde decidimos? ¿De dónde viene el ánimo de dañarle la imagen a una persona? Del corazón. Cuando vamos y contaminamos a otros y sembramos cizaña y sembramos, ¿cómo se dice? Cuando hacemos calumnias contra una persona, porque queremos que nuestro odio hacia eso, nuestro malestar hacia eso nos hace que tenemos que buscar la forma de cómo todo ese odio, todo ese mal, tiene que salir de alguna manera. Es como un volcán que está a punto de ¿qué? De explotar. Amén. Cuando el corazón se va llenando tanto de pensamientos y la maldad va cada día evolucionando dentro de nosotros, eso tiene que salir por alguna parte, y ese es el ánimo que nos da la fuerza para hacer el mal que se va a hacer. Amén. Entonces, ahora fíjense que, volvamos aquí al día donde estamos. Oh Elohim, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu. Amén. Ahora, ¿tenía David el Espíritu Santo? ¿Por qué David dice que no quites de mí tu santo espíritu? Porque claramente el corazón y el espíritu que él estaba pidiendo no era suficiente si el espíritu de santidad, el deseo de santificarse, no venía de Dios hacia él. Dios tenía que poner en él el deseo de ¿qué? De santificarse, de consagrarse. Amén. Ahora, claramente sabemos que ninguna persona en el primer pacto recibió el don del Espíritu Santo. Amén. Porque eso fue concedido después del Mesías. Amén. Pero a partir de esta petición y a partir de otra petición que hizo alguien, ¿se acuerdan cuando Moisés, Dios vino y tomó del espíritu de él y los puso en los 70 ancianos? Y vino Josué y le dijo: mira, Señor, allá hay dos que no vinieron aquí a la reunión y están profetizando. Y Moisés le dice: ¿tú tienes celo de mí? Ya quisiera yo, dice Moisés, que Dios pusiera su espíritu en todo el pueblo. ¿Amén? Y fíjense que Dios a estos dos hombres les concedió ese deseo, porque Dios en realidad nos concedió lo que David pidió, un corazón y un espíritu nuevo, y nos concedió lo que Moisés quiso, que el espíritu de Dios, ¿qué dijo Dios? Derramaré mi espíritu sobre toda ¿qué? Sobre toda carne. Ahora, ¿por qué? Claramente la Escritura dice algo muy precioso, ¿verdad? Dice, porque Dios concede el deseo del corazón de aquellos que conforme a la voluntad de Dios piden y anhelan. Y eso que ellos anhelaron, Dios lo concedió. Amén. Para nosotros, a través de la promesa de restauración y de redención a través del Mesías. Amén. Por eso, hoy en día, lo que David anheló, y lo que David pidió, y lo que pidió Moisés, lo que anheló Moisés, se cumple hoy en nosotros, y se cumple desde el tiempo del Mesías, ¿verdad? Como Dios derramó el Espíritu, y Dios puso un corazón nuevo y un espíritu nuevo en cada creyente, en cada alma. Amén. Pastor, Sí, ¿me ¿no? parece una cosita? Sí, no. Aquí en el 11, cuando dice: no quites de tu santo, no quites de mí tu santo espíritu, yo entiendo eso. Usted ahora explicó que
a nadie pues se le dio el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En el Antiguo No, a Pacto, nadie. perdón. ¿En el Antiguo Pacto o fue? ¿Qué fue lo que dijo? En el primer pacto. Right. Ok, so aquí eso se puede entender como que no le quitaras como esa relación personal, ¿no? O sea, que Claro. tiene con Amén. Dios. Amén. ¿Ok? Qué bueno que traes el punto, porque claramente recordemos que en David está la mente y hay una preocupación. ¿Por qué David levanta estas palabras? De que no quites de mí tu Santo Espíritu. Está preocupado por su- ¿Qué es lo que está preocupándole a David con lo que ha hecho? Porque si le quita el Espíritu no hay redención para él. No es tanto ese punto. No, es la- Él está pensando en lo que le pasó a Saúl, exacto, que le quite el rey. el rey Saúl. Oh, ya, Exactamente. ya, ¿Me recuerda? ya sé. Que Dios, cuando Saúl no obedeció, La orden de- ¿qué hizo Dios? Que el Espíritu de Dios se apartó de qué? Del rey Saúl, y un espíritu malo vino a qué? A atormentarlo. Eso es lo que no quiere que se la Lo que le quitó fue que la unción que tenía. Recuerde que los reyes se ungían con aceite para que quedaran consagrados. ¿Ven? La unción que se hacía a un rey era para consagrarlo como el líder de la nación, y que entonces Dios iba a través de él pues a ministrar la nación. Entonces David lo que está pensando es que ahora Dios, por eso que Dios después le hace una promesa a él, porque no quitaré, no haré contigo como hice con Saúl, porque no quitaré mi unción de ti, tendré misericordia de ti. Amén. Y Dios, que fue una de las grandes bendiciones que recibió David, fue que Dios lo perdonó. Pero lo perdonó porque, a diferencia de Saúl, David sí se arrepintió. Y se arrepintió de corazón. Se humilló. David amaba a Dios. Y se humilló. Amén. Y claramente la carne le pudo. Y como hombre, recuerde que el problema del primer pacto era que el hombre estaba expuesto a sus propias fuerzas carnales, para poder luchar contra la carne. O sea, obedecer en contra de la carne estaba en sus propias fuerzas. Dios no envió ayuda para ellos, como si lo hace con nosotros. Es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Y esa gran diferencia vino a través del nuevo pacto que Dios hizo para con su pueblo. Amén. Por eso que para nosotros no hay justificación. Para David y para cualquiera de los que pecaron en el primer pacto y se arrepintieron, hubo justificación. ¿Por qué? Porque claramente Dios sabía que ellos lucharon en sus propias fuerzas, que mantuvieron la fe, pero en la fe hicieron pecado. Pero nosotros no, porque nosotros, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Dios primeramente nos trajo y nos perdonó. Nos liberó del poder del pecado. Amén. Fíjate que ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Y aparte de eso, de que nos liberó del poder del pecado, nos dio su espíritu. ¿Para qué? Para que no pequemos. Por eso es que Juan dice, el Hijo de Dios no puede pecar. No es que no debe pecar, es que no, el verdadero Hijo de Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque no tiene excusa para pecar. Porque el verdadero Hijo de Dios primeramente fue liberado del poder del pecado, y segundo, Dios nos concedió el don del Espíritu. Por eso Juan dice que por cuanto el Hijo de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, por eso que en la Escritura siempre se nos exhorta a que no deis lugar a la carne, no satisfagáis los deseos de la carne. El pecado no tiene poder sobre nosotros, pero la carne sí es nuestra lucha. Porque la carne, ¿qué es lo que va a hacer? Va a querer despertar pasiones en nuestro corazón. ¿Y qué nos manda la Escritura a nosotros? Haced morir la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Esa es la tarea de todo creyente. La batalla más grande que tenemos es con nuestra propia carne. Amén. ¿Y por qué? Porque si nosotros descuidamos nuestra vida y la carne va tomando fuerza en nosotros, y entonces el corazón se va contaminando, se va dañando, entonces claramente lo que queda es que
que el pecado, viene la concupiscencia y el pecado brota. Amén. Entonces, ahora, ¿cómo puede un creyente, esto se lo digo a usted, hermano, porque quiero que le quede bien en su corazón, ¿cómo puede un creyente justificarse de pecado delante de Dios? No hay forma. Si un creyente va a Dios y le dice, Señor, pequé, o Dios le dice, bueno, ¿por qué pecaste? Yo te liberé del poder del pecado, te di mi espíritu, ¿por qué te dejaste vencer? Dios nos dio todo para vencer, pero depende de nosotros. ¿Amén? Ya Dios nos dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo, ya nos dio su espíritu. Amén. No hay excusa para nosotros. El único que nos puede dañar es que nosotros nos descuidemos y no obedezcamos ¿a qué? A la guianza del Espíritu de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta más sobre lo que hemos hablado? Creo que ya el otro texto. Vamos a... Pastor, entonces aquí en lo que dice David, no quites de mí tu Santo Espíritu, entonces aquí la palabra de Ruach por el Espíritu tiene que ver con la unción también. Entonces. ¿Cómo, perdón? Con la unción. Sí, es la unción. Porque, o sea, lo que él no quiere es que Dios quite la unción del Espíritu. Cuando fue ungido Shaul, no sé qué, y le profetizó, Samuel dijo, tú irás a tal lugar, encontrarás tantos que vinieron, y ahí entonces dice que el Espíritu cayó sobre él y comenzó él también a profetizar y avanzar. Amén. De ahí nos ha dicho Saúl entre los profetas. Yeah. Amén. Amén. Entonces, claramente porque sabemos por la Escritura de que nadie recibió el Espíritu de Santidad que recibe el creyente. Amén. Recuerden que ese Espíritu fue dado solamente para los creyentes. Pero lo que sí tenía David era la unción, que fue derramada sobre él cuando... ¿quién fue que fue a ungirlo? ¿A David? Samuel. Profeta Samuel, ¿verdad? Entonces ahí él recibió la unción. Dice que desde ahí vino, Dios empezó a fortalecerlo y a darle pues lo que tenía que darle Dios para que él fuera preparándose para ser rey. Amén. Vamos al libro de... aquí mismo estamos en el 51, en el versículo 17, leamos un momentito. 51, 17. Sí, ahí estamos, sí. Dice, el sacrificio grato a Elohim es ¿qué? Un espíritu quebrantado. Dice, el sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. O sea, si el corazón se humilla, el espíritu se quebranta. ¿Bien? Si el corazón se enaltece, entonces el espíritu también se pone altivo. Porque recuerde que el espíritu es el ánimo de lo que hay en mi corazón. Por eso dice que cuando uno viene a Dios con un espíritu contrito y humillado, Dios No lo rechaza. Amén. Dice, Dios no lo desprecia. Amén. Porque si el corazón está humillado y está contrito, entonces el espíritu también está quebrantado. Amén. Porque lo que va a hacer que el espíritu se eleve o se baje es conforme yo medito en mi corazón, como yo preparo mi corazón. Amén. Como yo dispongo el corazón. Amén. Así que todo depende, por eso la importancia del corazón. Si nosotros dedicamos fuerzas para cuidar el cuerpo, multiplique las fuerzas para cuidar el corazón. Porque más importante es el corazón. Amén. Vamos un momentito a otro texto. Vamos al Salmo 34, 18. Hay varias citas que tengo aquí para allá. Salmo 34, 18. ¿Qué hora es, hermano? ¿Ah? Amén. 25 para 10. Dice, cercano está Yahweh a los quienes, a los quebrantados de corazón, y salva a quienes,
a los contritos de espíritu. Y vamos a encontrar siempre que la relación que hay entre el corazón y el espíritu es que conforme es el corazón, así el espíritu se va a comportar. Amén. Entonces, por eso es que Dios no decidió cambiar el corazón a los hombres por gusto. Es que si Dios no cambia el corazón, no cambia el espíritu. Amén. Y no puede haber un espíritu nuevo si no hay un corazón nuevo. Amén. Porque un espíritu nuevo y un corazón viejo se van a matar. Amén. No, eso es como que uno tira para el norte y el otro para el sur. Amén. Vamos a Salmo 77. 7, perdón. Solamente para confirmarles con textos lo que hemos venido hablando. Amén. Dice, recuerdo mi cántico en la noche. ¿Lo tienen? 77 ¿qué? 77, versículo 6. Leamos desde el 2 para que entendamos lo que el salmista está diciendo aquí. Dice el 2: en el día de mi angustia busqué a Adonai, a él alzaba mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. O sea, lo que está pasando es que la situación que este hombre está viviendo es tan desesperante que no tiene paz. Amén. Y todo lo que lo mueve es a clamar a Dios por ayuda, para que Dios le ayude, para que Dios le responde. Amén. Y eso lo entiende una persona que ha pasado por una situación difícil y que encuentra que su única solución es que Dios le ayude. Amén. Dice él, mi alma rehusaba consuelo. Y aquí ahorita vamos a hablar un poquito de la relación que hay entre cuál es la función del alma, del nefesh, en cuanto al corazón. Amén. Porque estamos hablando del corazón y el espíritu, pero ¿cuál es la relación que hay entre el alma y el corazón y el espíritu? Amén. Porque ¿cuál es la diferencia entre el alma y el corazón y el espíritu? El alma no es como tu identidad, El alma es nuestro ser. Es la persona. Eres tú. tu ser, o sea, Amén. tu identidad. Amén, claro. El corazón es lo que el alma ministra. Amén. Es lo que Dios le ha concedido para que el alma pueda desarrollarse. Amén. Dice, el 3 dice, me acuerdo de Elohim y me conmuevo, me lamento y mi espíritu, ¿qué? Desmaya. Amén. Realmente lo que le está atormentando, no se sabe si es un pecado, algo que pasó con él, de tal manera de que primeramente está buscando a Dios desesperadamente. Amén. Y segundo, primeramente que el alma, o sea, no se consuela, quiere decir, él no va a tener paz hasta que Dios le responda. Su alma, su ser. Ya en su espíritu, dice que está a tal punto de que ya, pues, desmaya en el sentido de que su ánimo ya está perdiendo fuerzas. Amén. Porque tal vez el tiempo de buscar a Dios se está alargando y siente que Dios no le responde. Amén. Dice el 4, mantienes mis ojos desvelados, estoy turbado y no puedo hablar. He considerado los días desde el principio, los años de los siglos. Recuerdo mi cántico en la noche, medito en mi corazón y mi espíritu escudriña. Amén. Claramente, todo está envuelto allí. Cuando una persona está preocupada, está abatida, está angustiada, ahí entra todo. Entra su ser, está angustiado, la persona está angustiada. Y en su angustia, su corazón está buscando soluciones, está meditando. Amén. Porque el ser ¿dónde es que el ser encuentra la solución? En el corazón. El ser va a ¿dónde? A cuestionarse, a meditar, a pensar las cosas. Y luego entonces el espíritu él se va a sentir de acuerdo a como las respuestas que haya. Si yo tengo problemas y clamo a Dios y estoy angustiado y veo que Dios no me responde,
claramente mi espíritu se abate, se quebranta, amén, porque claramente y pierde fuerzas. ¿Por qué? Porque aunque medito, entre más medito, menos respuestas consigo. Dios no me da consuelo, Dios no me da respuesta. Amén. Y mi corazón está ahí meditando y nada que viene una solución. Amén. Entonces, para que veamos que de cierta manera cada uno tiene un diferente aspecto. El alma tiene ciertos aspectos que son diferentes a lo que es el corazón, y el corazón tiene aspectos que son diferentes a lo que es el espíritu. ¿Qué había en el salmista para que él actuara, dijera eso? ¿Qué podía haber en el salmista? Este salmista es Asaf, no es David. Puede ser. Hay muchas ocasiones que hubo muchos males para Israel y los salmistas lo sufrieron mucho. Amén. Cuando Dios traía castigos sobre el pueblo. Amén. Y venían males al pueblo. Y estos salmistas generalmente son sacerdotes. Amén. Y claramente ellos, como eran la cabeza y los líderes del pueblo, pues son los que tienen que encontrar una respuesta a lo que está ocurriendo. O indagar, o sabiendo que el mal viene, indagar qué es lo que viene después. O sea, tener una palabra de consuelo para el pueblo. Pero lo que estamos viendo aquí es de que la situación que está viviendo esta persona, el salmista, es tan angustiante que él ya no tiene fuerzas, porque primeramente, aunque ha buscado a Dios y clamado a Dios, Dios no le ha respondido. Y Dios muchas veces ha hecho eso. Amén. Dios a veces calla y deja que las cosas, y en su momento Él trae la respuesta, o trae la consolación, o trae lo que Dios quiere hacer. Amén. Y eso, pero hay muchas situaciones en las que pudieron haber pasado, sobre todo tanto en casos personales como en casos de toda la población, del mal que vino. Amén. Y la gente, pues, ¿a dónde van? A los siervos de Dios, a ver cuál es la respuesta, qué es lo que está pasando, qué es lo que Dios dice. Y esta persona, pues, realmente no. David también tiene un salmo, ¿verdad? Dice: mi alma tiene sed de ti, como el ciervo que brama por las aguas. Amén. Porque hay momentos en que claramente nos vienen situaciones que a lo único que buscamos es a Dios, pero muchas veces Dios no nos trae respuesta inmediatamente. Y uno está ahí día y noche, hasta pierde el apetito, pierde el deseo de todo, porque la situación es tan desesperante que no hay espacio para pensar otra cosa que en clamar a Dios y que Dios responda pronto. Amén. Pero eso llega un momento que también el espíritu se abate, se desmaya, ya uno no puede. Ahí Dios ve la fe que uno tiene. Claro, ahí se ve el anhelo, el deseo, la fe de la persona, y sobre todo el hambre que esa persona tiene hacia Dios. Amén. Claro que Dios, todo eso, ¿por qué lo hace Dios? ¿Qué conocemos en la Escritura? Que Dios prueba ¿qué? Los corazones. Amén. La fe tiene que ser probada, el corazón tiene que ser probado. A ver si va a obedecer, si va a permanecer o no va a permanecer. Sí, pero también dice que no es cuando la persona, en el tiempo de la persona, sino en el tiempo de Dios. Claro. Y eso es lo que debemos entender nosotros, que Dios va a hacer las cosas cuando Él quiera y como quiera. Si a uno le pasa estar una semana ahí orando y clamando y ayunando y no viene nada, pues siga hasta que la respuesta A venga. veces somos débiles. Ahí es donde entra el espíritu. Ese que usted es débil es el espíritu Es que verdad, a veces. ya pierde el deseo, pierde la Pero fuerza. así mismo volvemos a darnos nosotros Amén. mismos fuerza. Pero ahí es donde Dios da la fuerza. Amén. Porque dice que, No prueban. recuerde que Dios no prueba más allá de lo que podemos resistir. Uno puede O resistir. sea, Dios sabe hasta dónde aguantamos. Y cuando ya estamos a punto de explotar, Es verdad. ahí Viene la respuesta. viene el consuelo, viene la fortaleza, viene lo que se necesita. Amén. Vamos a Proverbios 15:13. Lo leí ya, ¿verdad? ¿Me parece? No. Proverbios 15:13. Y ya voy cerrando por aquí porque ya veo que me están mirando el reloj.
¿Quién está viendo? Los nietos. Proverbios 15:13. Dice, un corazón alegre hermosea el rostro, pero el dolor del corazón abate, ¿qué? Aquí dice el ánimo. Aquí dice el ánimo, sí. Pero se te encontrar que no dice espíritu, sino que dice ¿qué? Aquí dice razón. Ánimo. Porque un corazón triste, claramente no hay espíritu para nada. Usted está triste, usted no tiene... Claro. A usted le hablan de fiesta y dicen, no, Nada, no hay deseos de nada. ni de No hay, comida, ni no hay ánimo de nada. No, hasta el punto que la persona pierde el apetito. yo tengo aquí se abate. Amén. Se abate que el espíritu. Amén. Amén. Entonces, siempre vemos que, aunque muchas veces se habla del espíritu solamente y del corazón solo, que si leemos todos los textos que hay, no acabaríamos esta noche ni mañana leer todos los textos que tienen que ver con el corazón y el espíritu. Pero buscando la relación que hay entre ellos, siempre vamos a ver que el espíritu es afectado por el corazón. Amén. Siempre el espíritu o es fortalecido o es menguado por lo que hay en el corazón, por los pensamientos del corazón, por la actitud del corazón. Amén. Ahora, claramente, el nefesh, el ser, nuestra alma, nosotros somos responsables de que el corazón no se manda solo. Nosotros somos responsables ¿De del quién es la responsabilidad del corazón? Del alma, del ser. Yo soy responsable de mi corazón. Amén. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué es lo que Dios redime? El corazón. ¿El alma, el corazón o el espíritu? ¿Qué Dios redime? El alma y el corazón a la vez. No, Dios redime el alma. El alma. La persona. ¿Por qué? Porque ¿quién es la que peca? ¿Quién es el que peca? La La persona, el alma, el ser. El alma, el ser. El corazón maquina maldades, pero el que peca es que Es uno. yo peco, yo me dejo dominar por mis deseos y mis pensamientos y termino pecando. Entonces Dios tiene que redimir es que El alma. mi alma, porque mi alma está muerta por causa del pecado. Yo estoy muerto por causa del pecado. Pero lo que se convierte es que el corazón, no el alma. Lo que hay que convertir, por eso Dios tiene que cambiar el corazón para que entonces mi alma pueda tener otra vez dominio sobre mi corazón, porque hay personas o hay seres que el corazón los gobierna. El corazón se ha hecho tan fuerte, lo han fortalecido tanto en pensamientos y en ideas y conceptos, que es fácil. El hombre se deja llevar por el deseo que hay en su corazón, no tiene dominio sobre eso. Amén. Y Dios lo que nos da la capacidad de que nosotros ahora tengamos dominio de nuestro corazón, tengamos dominio de nuestros pensamientos. Por eso es que no podemos permitir que ningún pensamiento inicuo venga a nosotros. Como creyentes, porque en la carne van a surgir pensamientos, recuerden. Van a surgir deseos. Amén. Si vemos mucha televisión y mucha película y oímos muchas canciones y mucha radio, toda esa información que llega está entrando. Amén. Todo lo que uno ve, todo lo que uno escucha, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo sedujo Satanás a Eva? Hablándole. A través del oído y de los ojos. ¿Cuál es la exhortación de la Escritura para nosotros? Que Satanás no seduzca. ¿Y cómo Satanás nos va a seducir? Cuando nuestra carne empieza a empezar a sentir ¿qué? Deseos. Amén. Por eso el llamado a nosotros es hacer morir la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Pero primeramente yo tengo que reconocer que en mí hay deseos que no son tan agradables. Amén. Y el problema es que a veces nosotros los justificamos. Pero que no tiene de malo, ¿qué tiene de malo hacer eso? Mirar aquello. Eso no. Pues siga así. Pues sigamos así. Un pequeñito pecado. Ajá. Entonces, recuerde, hemos sido libertados del pecado. Los hijos de Dios hemos sido libertados del pecado. Si nosotros volvemos a esclavizarnos del pecado, es porque nos descuidamos. Es porque nos dejamos vencer por la carne y por los deseos y las
pasiones. Amén. Entonces, cuando pues ahí vamos entendiendo por qué el nefesh, el alma, es el responsable, el ser es el responsable. Amén. ¿Por qué Dios no cambia el nefesh? ¿Por qué Dios no cambia, sino es el corazón y el espíritu? Porque el nefesh ya no se puede cambiar. Tendrías que morirte y volver a ser otro, ya no se puede. Ya Dios nos concedió una existencia. Ya esta existencia es la única, en el sentido de conciencia de ser. Amén. Lo que Dios puede hacer por nosotros, que queremos realmente buscar a Dios y volver a Dios en amistad, es quitar el tropiezo que nos impide acercarnos a Él. Y el tropiezo es nuestro propio corazón, que nosotros mismos lo hemos que endurecido. Porque se endurece el corazón y se endurece el espíritu. Amén. Si el corazón se quebranta el espíritu. Amén. Entonces todo depende de cómo nosotros manejamos nuestro corazón. Por eso, ¿qué dice la escritura? Vamos a Proverbios 3, creo que es. Bueno, Proverbios 1, y allí terminamos, mis hermanos. No, leemos dos más y ya, más rapidito. Proverbios 1, cuando dice que... cuando dice que... Dicen proverbio, ¿no? Sí. Más o menos, ¿cómo dice? Siempre se me va a decir. Cuando dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón. No, 3, ¿no es? Proverbio 1 o Proverbio 23. No, ¿es 23? Creo, sí. A ver. No es el 1, santo. ¿4.23? Amén, gracias, hermano. Ahí donde decía Proverbio 1, anote de Proverbio 4.23. Proverbio 4.23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana ¿qué? La vida. Por eso decíamos que claramente si si guardamos el corazón, entonces tendremos vida permanente. ¿Amén? Si realmente nuestro corazón busca a Dios, entonces tendremos vida. Amén. Pero si dejamos que nuestro corazón nos gobierne y nos domine y tienda y busque el mal, pues entonces lo que tendremos es muerte. Amén. Porque de cómo nosotros organicemos nuestro corazón, aun cuando Dios nos ha dado un corazón nuevo, es nuestra responsabilidad ahora fortalecerlo en el mandamiento. Recuerde que Dios dice que aparte de darnos eso, ¿para qué nos va a dar su Santo Espíritu? Para que nosotros guardemos sus mandamientos. Amén. O sea, todo el plan de Dios y todo el deseo de Dios es que nosotros mantengamos en obediencia en Él y en comunión con Él. Ese es el plan de Dios. Amén. Y sobre todo entender que nuestro llamado, ¿cuál es? La meta final que tenemos nosotros como creyentes, ¿cuál es? La perfección. Ese es el galardón, la vida eterna. Pero el llamado es perfeccionarnos. La santificación no es otra cosa más que la consagración a la perfección, que cada día la maldad, tú aborrezcas más todo la maldad, que la maldad sea parte de ti, que tú seas lo más libre posible cada día y no permitir que ninguna maldad, ningún mal pensamiento se anide en tu corazón. Amén. Vamos al último texto y ya terminamos allí. Salmo 143, versículo 3. Salmo 143. 143. Sí. Versículo 3.
aquí es donde comprendemos que en realidad todo eso, las preguntas que me han hecho de que si puede haber liberación cuando la gente pasa al frente y todo eso. Ahora, entendiendo todo esto, ¿creen ustedes que eso es así? Que la liberación de una persona de la maldad que tiene, de lo malo que hay en él, de los pecados que hay en él, se va a ir porque alguien oró y reprendió y se fue? No, mi hermano. Si la persona no reconoce que en él hay maldad y que el único que puede liberarlo de ese pecado, de esa maldad, es Dios, no hay nada ni nadie que lo libere. Porque el único que lo va a liberar es Dios. Ahora, lo que sí hay liberación es de espíritus que físicamente poseen a una persona. Pero hay ciertas evidencias para conocer cuándo es una posesión física, espiritual. Amén. Pero esas manifestaciones que hablamos de espíritu de pecado, de espíritu de esto y de aquello, eso no se va porque alguien ore por ti. Ese tipo de liberaciones, no crean eso. Nadie puede liberarte a ti del poder del pecado excepto Dios. Nadie puede liberarte a ti del espíritu de robar si tú no quieres dejar de robar. Amén. Porque solo Dios lo puede hacer. Salmo 143, versículo 3. Dice, el enemigo persiguió ¿qué? Mi alma. ¿Qué persigue el enemigo? Mi ser, mi alma, mi nefes. Porque eso es lo que quiere darle muerte. Amén. Ha postrado mi vida contra el suelo, me ha hecho habitar en tinieblas, como los que hace tiempo han muerto. Por tanto, mi espíritu desfallece dentro de mí, mi corazón está desolado. Ahora, claramente, lo que el alma sufre, lo que el ser sufre, también afecta al corazón y al espíritu. Porque si a usted lo están persiguiendo para matarlo, déjeme decirle que su corazón se va a abrir y su espíritu va a perder fuerza. Porque una cosa curiosa que le pasa a una persona, cuando a alguien lo están persiguiendo para hacerle daño y va corriendo, una de las cosas que le ocurre generalmente a las personas, ¿cuál es? Pierden las fuerzas, las rodillas le fallan. ¿Por qué? Del miedo. Amén. Porque claramente está atemorizado y eso hace que el espíritu también entonces pierda fuerzas. Amén. Recuerde que cuando el corazón está amedrentado, está miedoso, la persona no tiene el mismo valor. Amén. Hay unos por reacción que reaccionan y hacen cosas, pero en realidad, generalmente el que su corazón le entra temor, le entra miedo, el espíritu se acobarda. ¿Amén? En el caso de David, que era perseguido por Saúl. Pues de ahí vienen que algunos salmos que hay que leer de él, cuando él habla de esas cosas, de cómo su espíritu está abatido, porque ya está cansado de tanta persecución, cuando él realmente no ha hecho nada y no entiende por qué tanta persecución, y él clama a Dios, Señor, pero ¿por qué? ¿Amén? Y habría que buscar algunos textos, algunos salmos que él compuso en esas circunstancias, y usted va a ver que él habla de que su espíritu está abatido. Amén. Ya, sí, por favor. Amén.